Mensaje dominical del Monseñor Andrés Carrascosa, nuncio apostólico en el Ecuador. Queridos hermanos, feliz domingo. Estamos en el domingo número 12 del tiempo ordinario y leemos el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. La enseñanza en parábolas establecía una neta distinción entre los de fuera, para los quienes todo era un enigma, y los de dentro, los discípulos, para quienes todo se esclarecía en las revelaciones del misterio que les hace el Maestro a solas. A la serie de parábolas que nos cuenta Marcos sucede una serie de 4 milagros cuya característica significativa es que los 4 milagros no están hechos en presencia de la multitud, sino solamente en presencia de los discípulos. Son como parábolas para explicarles cosas. Están destinadas a ser interpretadas tanto a nivel de simbolismo como a nivel de realismo. En todo caso, es revelador que los apóstoles, en medio de una tempestad, que nos cuentan hoy, llaman a Jesús maestro, didáscalos en griego, que significa más precisamente maestro que enseña. Vamos a escuchar la enseñanza contenida en este hecho. Y es que la lectura teológica de un acontecimiento no le quita nada a su historicidad, es más, le da toda su profundidad. El Evangelio comienza diciendo que después de haber estado toda la jornada hablándole a la multitud en parábolas, al atardecer Jesús dijo a los discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Y entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. A nivel de realismo histórico, podemos imaginar una tarde bella. Jesús se sube a la barca de Simón Pedro y se alejan lentamente de la playa de Cafarnaún. Después del calor tórrido del día, hay el frescor de la tarde, y después de toda la multitud detrás de ellos, es el momento de intimidad, él solo con el grupo pequeño de sus amigos, de sus discípulos. Fue Jesús el que tomó la iniciativa en ese momento de calma. Pasemos a la otra orilla. Había un buen viento, la vela estaba extendida, solo se escuchaba el agua que chocaba contra la barca, y Jesús, que estaba muy cansado por toda la jornada de predicación, se duerme en la popa. Y junto a él, Pedro tiene el timón. Pero no nos podemos quedar solamente en esta primera lectura. Cuando sabemos que estos relatos evangélicos, cada palabra de la menor frase ha sido comentada en la catequesis de los primeros cristianos. Necesitamos también nosotros tener una lectura que vaya más adentro. Entremos en las interpretaciones de los primeros padres de la Iglesia, que son los testigos de esto. Aquel día. Cuando se habla de aquel día, no es solo una fórmula anodina para decir que la jornada aquella de las parábolas se acaba, sino que para Marcos la sucesión de los hechos es una construcción teológica más que un reportaje. Aquel día no es un día ordinario. Pedro se va a recordar toda su vida, porque había en sus recuerdos bíblicos la evocación del famoso Día del Señor, Día de Yahvé, un día de gran intervención de la potencia de Dios que estaba precedido de grandes catástrofes escatológicas. Basta leer el profeta Joel, capítulos 2 y 3. Cuando llegó la tarde, y no es solamente el dulzor de la tarde que desciende, sino es la tarde, la noche, es la hora de las tinieblas, la hora de la prueba. Pasemos a la otra orilla. No es solamente la orilla opuesta del lago, sino es ese gran paso al otro lado, que es la suerte de cada ser humano, que a la tarde de la vida tenemos que llegar al día de Dios, al cual todos nosotros tenemos que irnos preparando. Dice el Evangelio que de pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Es una tempestad muy real. Todavía hoy, cuando uno visita el lago de Tiberíades, se nos cuenta que en él hay golpes de viento inesperados y violentos que bajan en ráfagas de las colinas del Golán. Y Pedro, más que ningún otro, a causa de su trabajo de pescador en ese lago, los conocía muy bien. Estos saltos del viento que hacen que hasta que se rompa la vela incluso, que chocan contra la barca de una manera peligrosa. Pero no es necesario estar en el mar para sufrir tempestades. Todas las lenguas del mundo utilizan esta palabra
para decir de una prueba que improvisamente se abate sobre una persona. Y en la Biblia el tema de las tempestades es frecuentemente el símbolo de las fuerzas maléficas. La creación está concebida como el triunfo de Dios sobre ese caos de un mar desencadenado. El mar, en el viejo fondo mítico de los pueblos semitas, es el lugar del gran abismo donde reinan los dragones, los grandes monstruos marinos, el leviatán, que es símbolo de Satanás. Pues dice que Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Podemos contemplar a Jesús que duerme, con los ojos cerrados, respiración regular, calma, en la popa de la barca, en medio de una tempestad. ¿Qué oración me inspira este detalle? ¿Hasta dónde, Señor, nos vas a conducir tú? Tú que eres un Dios desconcertante. En el momento de otra tempestad en la Biblia había otro hombre que dormía, Jonás, a que despiertan también. ¿Recuerdan que Jesús habla del signo de Jonás, el único que será dado para hablar de su muerte y de su resurrección? Jonás, que estuvo 3 días en el vientre de la ballena. Por otra parte, los autores bíblicos hablan muchas veces de la muerte en términos de sueño. Esta misma imagen sirve para expresar ese tema que aparece a veces de que la indiferencia de Dios que está ausente, que está indiferente. Levántate, Señor, ¿por qué duermes? Despiértate, dicen los salmos y el profeta Isaías. Si es que durante las tempestades nuestras de la vida, es verdad, a veces Dios parece que está durmiendo. No es solamente el hombre moderno que ha inventado este tema de la muerte de Dios, es el sentimiento de la condición humana que se siente impotente, amenazada ante un Dios que a veces no interviene a nivel de causas naturales, que como nos gustaría a nosotros, y que deja que las causas naturales actúen según su fuerza. Un Dios que parece estar durmiendo. Sus compañeros los despertaron, dice el Evangelio, y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Es una oración admirable que podemos hacer nuestra en nuestras propias tempestades. ¿No te importa? El Señor se despertó, reprendió al viento y al mar y le dijo: cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. La palabra traduce, aquí se dice que se despertó, es la misma que se usa a veces para hablar de la resurrección, de resucitado, como despierto. A través de este episodio real que nos cuenta Marcos, nos cuenta la predicación de San Pedro, podemos legítimamente ver la gran tempestad de la pasión que amenazó a la pequeña barca de la primera comunidad de los apóstoles en el momento en que Cristo se durmió en la muerte. Pero ante las potencias de la muerte simbolizadas por el mar, Cristo ha resucitado. Y nosotros encontramos el tema semítico del mar, imagen de las fuerzas hostiles al ser humano, porque Marcos utiliza aquí las mismas palabras que cuando Jesús amenaza a los demonios para decirles: cállense. Y el Evangelio sigue diciendo que Jesús les dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Esta palabra es muy dura. ¿Aún no tienen fe? ¿Ustedes han perdido la fe? Esto se aplica en toda su verdad en el momento de la pasión, cuando todos huyeron, todos le negaron, dudaban. Durante 3 días se repite en la Escritura que los apóstoles no creyeron. En el Evangelio de Marcos, el último capítulo, el capítulo 16, dice: les echó en cara su incredulidad y la dureza de corazón, porque no habían creído a aquellos que lo habían visto resucitado. Pero yo les planteo hoy otra pregunta. Preguntémonos: ¿cuáles son las tempestades que hay en mi vida? ¿Dios las va a hacer pasar? Una lectura superficial de los evangelios podría hacernos creer esto, que la gran calma del lago de Tiberíades nos hace soñar con una vida tranquila, en la cual Dios intervendría constantemente a nivel de causas naturales para evitarnos las pruebas y la muerte. Pero la lectura verdadera del evangelio nos conduce a purificar nuestra fe en Jesús.
Es solamente pasando por el sueño de la muerte que Cristo nos liberó de las potencias infernales y mortales. No es una fe cualquiera que va a aplacar las tempestades. Es la fe en Jesucristo muerto y resucitado. La salvación en la que creemos no nos hace escapar, como por milagro o de una manera privilegiada, de los sufrimientos que son inherentes a toda naturaleza humana, a toda vida. La certeza de la potencia de Dios no impidió que Cristo pasara por el sueño de la tumba. Es pasando nosotros mismos también por nuestras pruebas que pasaremos a la otra orilla. Pero Jesús está allí ya, con nosotros, en nuestras pruebas. Esto es un símbolo admirable que el Evangelio nos transmite. Y el Evangelio de hoy termina diciendo que todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este, a quien hasta el viento y el mar le obedecen? Es la primera vez que Marcos nota esta interrogación en el grupo de los discípulos. Es una cuestión esencial. ¿Quién es este? Sobre la personalidad profunda de un joven maestro con el cual ellos se habían embarcado. No es un rabí cualquiera como tantos otros. ¿Quién es él? ¿Para qué aventura han partido con él? ¿Hasta dónde les llevará él? Un día próximo, Jesús mismo le planteará esta cuestión a Pedro: para ustedes, ¿quién soy yo? Y ninguna persona puede dispensarse de plantearse esa pregunta y de responder. Porque es la respuesta la que nos dice que aceptamos que nuestras tempestades humanas no terminan en el naufragio de la nada. Nos dice la palabra de Dios: si alguien está en Cristo Jesús, es una criatura nueva. La fe purificada nos introduce ya en esta vida nueva. Pasemos a la otra orilla también nosotros, nos dirá el Señor. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz domingo.